Arratsaldeon, denori. Buenas tardes. Vamos a empezar la mesa redonda que se titula Ura ikuspegi sozialetik, la mirada social del agua, organizada por Navarralde, aquí en Estella, en la Casa de Cultura, Fray Diego. Y vamos a hacerlo en torno al río Ega. Primero van a hablar Juan Iriberri, de la asociación Ega Bizirik, que contará un poco la historia o la situación actual del movimiento social. Después estará Anne Zabaleta, de la UPV, que contará los detalles técnicos de las cuestiones justamente en torno a los manantiales de Ancín y la explotación de la sierra de Lóquiz. Y en tercer lugar está Antonio Ros, que es historiador y que nos va a hablar de la historia de Ega y Estella, las dos. Yo soy Julia Ibarra y luego les plantearé unas preguntas. Así que haremos ahora un pequeño turno de 10 minutos de intervención cada uno. Pues empiezas tú, Juan, cuando quieras. Bueno, bueno, situación actual del Ega, sus fuentes, sus afluentes, nuestra asociación, etcétera, etcétera. Estamos en una situación de paro porque las fuentes siguen sin manar en verano, con unos estiajes cada vez más largos, sobre todo dos fuentes, y las demás, las que todavía llevan agua al estiaje duro del Ega, pues bajan con bajísimo caudal. Este es un problema que está ahí. Se intentó hacerlo frente a todo esto, pues por medio de un estudio que declarara la posibilidad de las fuentes del Ega, es decir, y si la extracción de Montejurra afectaba a estas fuentes y sobre todo al caudal del mismo Ega. El estudio concluyó, entre otras cosas, en que sí, en efecto, la extracción afectaba a las fuentes, sobre todo de Ancín, y afectaba muy severamente. Y una de las conclusiones que sacaba que es que el P3 o Pozo 3, a 300 metros del río, de la extracción esta, tenía que cerrarse. Bien, a esto le siguió un plan, diríamos, un plan director del ciclo integral del agua de uso urbano de Navarra, un plan en el cual, con base a estas conclusiones de este estudio realizado por EPTISA, este plan abundaba en cómo había que afrontar, dónde se podía sacar agua, etcétera, etcétera, y llegaba a la misma conclusión que en Ancín había que cerrar el P3 y que en Mendaza, el otro pozo, había que reducir su extracción no de 14 como pedían, no de 8 como pedían, sino 3,8, ¿entendido? Bien, pues esto es lo que se decidió, lo que se votó en el Parlamento, lo que fue en la anterior legislatura se ha legalizado y regularizado. Antes de seguir adelante, he de decir que lleva 40 años Mancomunidad extrayendo agua y provocando estos estiajes de 6-7 meses de seca y otros tantos o menos de surgencia. He de decir que Mancomunidad no tiene, en estos últimos 40 años por lo menos, nunca ha tenido ni tiene permisos de extracción, no tiene concesión, ni tampoco la tiene en los 10 últimos años por ejemplo, de Mendaza. Con lo cual, vemos que hay una forma de actuar así, de primero ponemos el carro y luego los bueyes, o primero hacemos las cosas y luego ya nos la aprobarán como monitores. ¿Entendido? Entonces, estamos en una situación actual de impasse porque después que se enviara este plan director con estas conclusiones al Parlamento,
nos enteramos que de alguna institución del gobierno de Navarra lo que se envió a la Chevro para que actuara, pues era 6 hectómetros y pico desde Mendaza, y no lo que había decidido el Parlamento. Por tanto, ya hubo un pequeño tejemaneje ahí. Actualmente nos encontramos con que han hecho causa común el gobierno de Navarra y Mancomunidad Monteljurra en este aspecto. Y sabemos que desde la misma institución del gobierno de Navarra se ha pedido a la CHE que conceda esos 6 hectómetros cúbicos para extraer exclusivamente de Mendaza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si esto se lleva a cabo, si esto se lo conceden, la actual situación de estiajes severos y de secado de fuentes, afluentes y bajo caudal del Ega va a ser ya una cosa crónica. Los años en que lleva menos de la media histórica, pues nos vamos a quedar sin fuentes, como ya ha ocurrido más de un año. Zenbat minutu geratzen dizkit? Oraindik lau edo, Lau pavos? Perdón, la urbildu. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Consecuencias de esto. Primero, si se cumplen los deseos que están trajinando estos señores, tanto del gobierno de Navarra como de Mancomunidad, aunque lo trasladen todo a Mendaza, las fuentes de Anzín se van a ir secando. Otra de las consecuencias es que el estudio que se hizo y el plan director del Círculo Integral del Agua de uso urbano es papel mojado, no sirve para nada. Y aquella participación ciudadana en la cual nos tuvieron también no sirve absolutamente para nada. Es decir, es papel mojado. La última ocurrencia, o cosa que hemos oído, ha sido de parte de una autoridad de Mancomunidad Monteljurra decir que no, que el cacharro, el pozo de Mendaza es de un acuífero independiente, lo cual es mentira. En ningún estudio de los realizados hasta ahora se ha dicho que eso es independiente. ¿Pero por qué lo dicen? Porque así creen que tragaremos que saquen esos 6 y pico de Mendaza y estos... sí, 6 y pico de Mendaza saquen. Y luego, a ver dónde estaba yo. Sí. Sí, efectivamente, que es un acuífero independiente, y esto significaría para ellos que en Anzín seguirán manando las fuentes, pero en Mendaza podrán sacar todo lo que les da gana porque es independiente. Eso es una invención que se ha hecho últimamente, pues para justificar que lo quieren sacar todo de Mendaza. Claro. Entonces, estamos en esta situación. Ega Bizirik sigue luchando porque las cosas vayan a... El otro día se votó en el Parlamento, después de haber tenido la visita de los parlamentarios a nuestras fuentes secas, se votó una moción en la cual se pedía pues que se cumpliera esto que vemos, el plan director del ciclo integral del agua. Y cierro y digo que estamos en una encrucijada en el siguiente sentido. En estos momentos Chevro tiene que hacer las concesiones que hasta ahora no ha hecho después de 40 años de cuánto le concede a extraer en estos pozos a Mancomunidad Monteljurra. Por eso ese cruce de informaciones y de fakes encendido. Luego, estemos en un momento en que hay que decidir los caudales ecológicos que van a mandar sobre lo que se puede extraer y lo que no se puede extraer. O sea, esa es parte de la encrucijada. Sí, hay una serie de causas y de cosas sin resolver, y nosotros pues seguimos luchando, seguimos por lo nuestro, seguimos intentando llevarlo también por vía judicial y sobre todo que no haya cambios de plan director del ciclo integral del uso del agua por una connivencia entre unos elementos del gobierno y de la Mancomunidad de Monteljurra. Estábamos donde estábamos y después de tanta lucha y tanto estudio y tanto, estábamos pues que nos puede salir la torta, un pan, sobre todo si se llevan a cabo los planes de estos señores.
Vale, muy bien, Juan. Que lo que quería resaltar yo, que Gavi Zirik es un movimiento de defensa del río y que tiene el mérito, que no lo tienen casi ninguno, que surge y se desarrolla con ese objetivo, por defender el río. Quiero decir que la mayor parte de los movimientos sociales en torno a los ríos han sido para luchar contra un pantano o contra un canal, porque afectaba a casas o viviendas. Este es uno de esos movimientos puros en ese sentido, ¿no? que defiende el río, que no son las parcelas particulares de alguien o la casa de alguien, ¿no? Y bueno, está... Vale, pues ahora... Un inciso, no somos necázari, no somos labradores, nada. Justo tenemos 4 huertas con río por goteo, solo eso. Y en segundo lugar, nunca nos hemos opuesto a que se extraiga agua prudencialmente, ponderadamente, pero que no afecte, diríamos, que no solo seque las fuentes. Que no se seque, ¿Entendido? Nunca nos hemos puesto a eso. Que salga un poco menos, que dé un poco menos al río. Bueno, ya veremos cómo lo arreglamos. Pero oponernos nunca. De hecho, aprobamos un plan donde se aprobaba que sí, que se podía sacar del acuífero 3 hectómetros cúbicos por año de territorio, ¿no? Los 6,8 que quiere sacar a otra, antes de que entre Viana, que cuando entre Viana te va a contar yo. Vale, muy bien, gracias. Anne, ahora nos vas a contar igual la parte más técnica de todo este problema de la explotación del acuífero. Eso es, la idea es un poco contar. Bueno, hace ya algunos años que Gavi Zirik nos envió a hacer un estudio sobre datos y ver un poco qué es lo que pasaba realmente con los caudales del río y bueno, porque podía haber alguien que dijese, bueno, igual hay menos agua porque esto del cambio climático, porque tal, bueno, intentar ver qué es lo que nos decían los datos reales, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a explicar hoy aquí. He querido poner este título de Lokiz eta Ega, elkartasun istorio bat, porque como vais a ver, realmente el acuífero de Lokiz y el río Ega, pues se alimentan el uno al otro, no es solamente el acuífero el que alimenta al río, ni el río al acuífero, sino en algunos tramos es de una forma y en otros de otra, ¿vale? Se van alimentando el uno al otro y esto es algo que es importante entender y que ahora vamos a ver. De todas formas, antes de empezar con el lío y de cara a lo que es la mesa redonda, donde después podremos discutir todos, bueno, yo había puesto ahí una pregunta. ¿Qué es el agua para ti? Para que cada uno vaya pensando y al final pues podamos tener una visión quizás más amplia de algunas cosas, ¿no? Para ir ahí, si os aburrís mucho durante la presentación, pues vais pensando en eso. Los ríos, así tan bonitos puestos ahí, ¿son las arterias de nuestros continentes? Podríamos decir que sí, pero esas arterias hay que alimentarlas, ¿sí? No se alimentan solas. Y ahí está un poco la relación río-acuífero de la que antes hablábamos. Bueno, vamos a Lega, vamos a acercarnos aquí a Lega, a esa zona tan bonita donde tenemos Lokiz, el río Ega, ¿vale? Y vamos a ver un poco cuál es esa relación entre el acuífero y el río. Bueno, esta imagen ya no es tan amigable como la anterior, pero bueno, tenemos el río Ega por aquí. Ay, no veis el puntero, espera, ahora voy. Ahora sí veis el puntero, ¿verdad? Sí. Tenemos el río Ega por aquí, ¿sí? Y por aquí tenemos un río, el río Galbarra, ¿vale? Que viene de la zona de Lokiz. Y estas líneas rosas que veis ahí son el nivel de agua en el acuífero, ¿vale? El nivel de agua en el acuífero, que en la parte esta de arriba es más alto y va bajando hacia esta zona de aquí, con lo cual el agua se mueve en el acuífero, en el subterráneo, tal y como marcan las flechas, de norte hacia el sur.
Y una vez de que llega a la zona de Anzin es cuando empieza a moverse de oeste hacia el este. ¿Vale? En toda esta zona, donde el acuífero se mueve de norte a sur, el acuífero pasa por debajo del río y no están conectados hidráulicamente. ¿Vale? Entonces, el acuífero pasa por debajo del río y el río pierde agua hacia el acuífero. ¿Sí? Con lo cual, el río sale perdiendo y el acuífero sale ganando. Una vez de que da esta curva, el acuífero, veis que se va acercando hacia el río y es ahí donde cambia esa relación. Y el acuífero empieza a dar agua al río, con lo cual el acuífero pierde y el río gana. ¿Sí? Hay una zona, por lo tanto, a ver, que me aclare. Hay una zona que es esta verde de aquí, la primera que veíamos, este es el río Galbarra que veíamos antes, donde el río es perdedor y hay una zona que está marcada en azul donde el río es ganador. Bien, pues esto es importante entender para ver qué es lo que ocurre después cuando bombeamos y qué es lo que estamos bombeando, porque a veces pretendemos estar bombeando agua del acuífero y sin embargo lo que hacemos es tirar del río. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen Jesús, Marcato? Los datos. Bueno, esto es el informe que entregamos en su día con todos los datos que habíamos analizado y lo que pretendíamos es ver qué tipo de tendencias se veían, no solo en el río, sino también en los acuíferos, en todos los piezómetros y tal. Entonces, aquí hay un mapita con todos los puntos que analizamos en su día y, bueno, no voy a entrar en cuestiones estadísticas, no voy a... Tengo 10 minutillos, con lo cual tampoco se trata de eso. Lo que os voy a dar son unos resultados generales de lo que salió en aquel estudio. ¿Qué es lo que veíamos? Veíamos que las series piezométricas, es decir, el nivel en el acuífero, había una tendencia general de los años en los que se hizo este estudio, que serían desde el 97, creo recordar, hasta el 2015 o así, una serie de datos de varios años, la tendencia general en la mayoría de los pozos era descendente. Había un descenso de niveles en el acuífero en la mayoría de los pozos, excepto en este de aquí, que es el Anzin R7. Bueno, pero veis que en general en la zona el acuífero desciende de nivel. En caudales, ¿qué es lo que veíamos? Bueno, pues que veíamos que en la zona más arriba de Anzin, donde el río todavía no es perdedor, observábamos observábamos un aumento de los caudales. Sin embargo, aguas abajo, está claro que se pierde caudal, ¿vale? Tanto en Anzin como en Mendaza hay menos caudal. En la zona de Arquijas es donde el caudal aumentaba. Entonces, viendo esto un poco, quisimos comparar diferentes momentos temporales, sobre todo qué es lo que ocurría entre Anzin y Murieta, porque ahí es donde, de alguna manera, el acuífero tiene que devolver el agua que el río anteriormente le ha dado al acuífero, ¿verdad? Entonces, vemos en una progresión de 10 años, 91-92, 2001-2002 y 2011-2012, el verde es el más antiguo, después el rojo y después el azul. Bueno, pues que desde el verde hay un descenso de alguna manera en Anzin, que va como un poco variando. En Murieta es muy claro que hay un descenso, pero después lo que hicimos fue coger la serie que resta Murieta y Anzin, esa diferencia, ¿vale? Que si cogemos los caudales de Murieta, le restamos los caudales de Anzin, lo que obtenemos es la parte que el acuífero está metiendo al río, ¿vale? Y entonces nos interesaba ver pues, cuál era esa parte. Y como veis aquí, el descenso es brutal. Desde los años 90 hasta los años 2000 y 2010 pasados,
pues hay un descenso brutal en el caudal que el acuífero termina devolviendo al río. Y aquí bueno, he puesto unos datos para ver cómo disminuye realmente el aporte de esa agua subterránea, que es menor a 0,5, pues en el 91-92 era un 10%, en el 2001-2002 era un 50%, pero es que en el 2011-2012 era un 70% menor. Un 70% de los días el aporte subterráneo estaba por debajo de ese 0,5, cuando 20 años antes era de un 10%. Con lo cual, el descenso es brutal otra vez, ¿no? Sobre todo, estos descensos son más críticos en verano y en otoño, que realmente es cuando la situación de los ríos, en cuanto a cantidad de agua, es también más crítica, porque es cuando menos agua llevan ya de por sí, pues también es cuando más descensos se notan. Vale, entonces vamos a considerar cuáles pueden ser las causas de todo esto, aunque está bastante claro ya, pero bueno, podría ser, ¿no? Temperatura, precipitación. Hicimos un análisis de tendencias en temperaturas, precipitaciones y vimos que no podía ser esa la causa de estos descensos, ¿no? En cambio, si observamos qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo con las extracciones de Montejurra, pues vemos que es que han ido aumentando a lo largo de los años. Y hay un momento muy importante, que es este de aquí, en el que de repente pues, el pozo de Mendaza P2 empieza a trabajar de forma muy importante y a extraer una gran cantidad de agua. ¿Sí? Y ahí es donde vemos un descenso muy importante en ese aporte del acuífero hacia el río. ¿Vale? Bueno. Entonces, para entender pues, estas imágenes que he sacado de aquel documental tan bonito que hicieron Lokiz Egaren Iturri, ¿no? En el que se explicaba de una forma gráfica pues cómo el agua del río Ega entra al acuífero y del acuífero vuelve al río, pero si bombeamos esta salida hacia el río, pues cada vez se va perdiendo, es menor y con lo cual nos queda menos aguas abajo en el propio río Ega. Entonces, un poco para la reflexión de todo esto, ¿no? Aparte de darnos datos, pues bueno, pues para tener también de qué hablar. Cuando hablamos de servicios, los servicios que nos dan los ecosistemas, y me voy a centrar en los servicios relacionados con el agua. El agua no es solo alimento, o no es solo regar, o no es solo agua en el río. El agua es mucho más, es un bien espiritual, es un bien que nos da el bienestar, nos sirve para, bueno, pues para beber, para regar, necesitamos que ese agua sea calidad. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta que los que vivimos aguas abajo, tenemos que tener muy en cuenta a los que viven aguas arriba. Es muy importante que la gente que vive en la ciudad mire hacia arriba en la cuenca y considere que esos servicios que nos dan los ecosistemas no son solo para la ciudad, sino también para el resto del territorio. Y es muy importante que la parte alta de la cuenca mire hacia abajo, porque el cuidado de ese entorno que tiene aguas arriba va a determinar la cantidad y la calidad de agua que van a tener aguas abajo. Con lo cual es necesario que aguas arriba y aguas abajo trabajen de la mano para que podamos tener agua de calidad, en suficiente calidad, en el momento en el que nos necesitamos y allá donde lo necesitamos. Y ahí, luego seguimos hablando. Pues mil gracias, Anne, por los datos así un poco más detallados, vuestro trabajo. Y la verdad es que impresiona, porque está muy bien contado esta parte de los que conocéis el EGA y los que... Yo, aunque no soy de la zona, cuando lo veía en los años 90, que en verano se secaba
algún trozo se secaba donde Ancín y veías en Murieta, precisamente al lado de Murieta, cómo empezaba a surgir, el mismo río se iba recuperando desde abajo, ¿no? Y es esta la explicación que tú has dado, porque se veía físicamente, ¿no? Como el agua surgía del mismo cauce, iba manando del mismo cauce, ¿no? Aparte de los manantiales, pero manaba ahí esa recuperación que decís, ¿no? Y esto completó ¿no? Justificó vuestra actividad de Gabisínic, ¿no? Decís, pues sí, señor, se demostró que el pozo, sobre todo el de Mendaza, estaba afectando seriamente. Sí, es muy importante conocer el sistema y, de alguna manera, antes de empezar a explotar, porque, bueno, como él ha dicho, no se trata de que los bombeos sean buenos ni malos, ¿no? Sino hacer las pruebas suficientes para conocer el sistema, para saber cuáles son sus límites y que no nos pasemos de ahí, ¿no? Pero, bueno, de eso podemos hablar después. Vale, pues pasamos ya desde la parte de caudales y la técnica a la historia. Entonces, Antonio, cuando quieras, nos cuentas Estella y Ega y el de Estella y Lizarra. Pues nos vamos aguas abajo, ¿no? Sí. Nos vamos a la ciudad, que dependerá de lo que se haga arriba, como decías, porque la ciudad de Estella siempre ha vivido relacionada con el río hasta en la fundación, cuando se decide, por la cuestión del Camino de Santiago, que la ciudad de Estella va a tener una importancia especial, que es una de las referencias del camino. Hay una decisión real, conjunta con el monasterio de San Juan de la Peña, de que la ciudad que se estaba haciendo, o que parece que se había iniciado en Zarapuz, en la ladera de Montejurra, se tenía que trasladar a otro sitio. Y ese otro sitio es el que conocemos, el meandro del río. Y digo el meandro del río porque verdaderamente es espectacular. Cuando el Ega llega a Estella, hace un meandro y provoca un cortado del diapiro de Estella, una cosa, desde el punto de vista paisajístico, de especial valor, ¿no? Pero además ellos entienden que, lógicamente, en un momento en que ya se está consolidando las ciudades que necesitan defensas, pero se están consolidando una seguridad en el reino de Pamplona, y que luego va a ser Navarra, entienden que hay que estar en el río, a pesar, luego comentamos un poco, de que siempre se ha temido al río, ¿no? El río ha venido siempre a dar la riqueza, pero luego también, en momentos, la destrucción, ¿no? El río en Estella supone precisamente toda la zona del meandro, lo que llamamos los llanos, lo que llamaban la plana en aquellos tiempos. Es una zona de sedimentación, son terrazas fluviales de una riqueza enorme para la agricultura. Entonces, esa zona se va a regar con unas acequias que van a construir ya en época medieval, precisamente algunas al Ega y otras al Urederra. Y desde el Urederra y del Ega van a llevar las acequias hasta Estella, hasta el corazón de Estella, para poder regar todo lo que eran los llanos, que era una zona de paseo, pero también fundamentalmente agrícola, de regadío. Precisamente esas gentes que vienen a fundar Estella, que son francos, que vienen de la otra parte del Pirineo, es gente que siempre decimos, bueno, pues buscaron gente que controlara la técnica del comercio, de la artesanía, del hospedaje, pero también son gente que le interesa muchísimo la riqueza del regadío, porque ellos son los propietarios de ese regadío. O sea, los francos de Estella son los que quieren tener esas parcelas, que parcelas más pequeñas puedes llegar a tener una importancia capital en la ciudad, ¿no? Otro elemento, además de esos francos que van a controlar la tierra, evidentemente estará la Iglesia. Y claro, la Iglesia quiere estar ahí y quiere estar de una forma significativa. Dos monasterios de monjas, el monasterio de las Clarisas y el de las Benitas, se sitúan en los llanos y son los que controlan el río, los riegos, van a tener su propia huerta y hemos mantenido hasta casi en la actualidad, por ejemplo, el de Santa Clara todavía se mantiene la huerta, el otro ya se abandonó, luego hablaremos un poco cuando intentó entrar la especulación hasta el corazón de los llanos. La ciudad crece con el regadío, se hace rica con el regadío, pero se hace rica con los molinos. Los molinos son fundamentales, sobre todo en la Edad Media. El molino
utiliza el río y normalmente es un molino de trigo, es un molino de aceite, ¿no? El Trujal. Prácticamente está jalonado el río de molinos. Y esos molinos, nuevamente vemos que la propiedad es o bien de la iglesia, por ejemplo del monasterio de Irache, que es un elemento fundamental en la ciudad, o son las monjas, que son dueñas de molinos, o son los francos que controlan la ciudad. Esta gente que ha venido de fuera, que ya se consideran de aquí, además ellos tienen que justificar por qué están aquí y aluden a Carlomagno, a todos los símbolos que puedan recuperarse del cristianismo que viene, ocupa, y por lo tanto ellos son casi como sucesores, ¿no? de aquellos que vinieron y por lo tanto tienen el derecho a estar aquí. Esta gente que luego se va a juntar con los vascos que están aquí y van a crear la navarrería, como Pamplona, como tantos sitios, van a convivir, pero van a convivir en ese sentido, todos compitiendo por controlar esos molinos, esos trujales, y enseguida va a aparecer otras dos industrias, los batanes, porque la ciudad, sobre todo a partir del siglo XVI, se va a especializar en el comercio de la lana. Tenemos muy cerca Cameros, La Rioja, y entonces las ovejas trashumantes que bajaban hasta Extremadura, que aquí pasaban el verano, esas, por la cuestión también de las aduanas de Navarra, Navarra tenía aduanas con Castilla y con Aragón, el Ebro era la frontera, y sin embargo Navarra no las tenía tan claras con Francia. Entonces la lana que podían ellos comprar en Castilla la lavaban aquí en los batanes, la preparaban y la vendían a Flandes, la vendían a Europa para que allí se convirtiera en la primero inicial industria textil y luego ya en el siglo XIX pues una industria principal, ¿no? En el desarrollo de la revolución industrial. Precisamente es el siglo XIX cuando se da uno de los fenómenos curiosos que marcan a la ciudad y que vuelven otra vez al río, y es la lucha entre aquellas familias de la burguesía que se han ido creando en Estella, que quieren controlar los batanes y que los quieren controlar de una forma distinta, ya con una propiedad privada individual, frente a esas propiedades un poco más que no se sabe muy bien quiénes son, ¿no? Una propiedad colectiva como las monjas, que además arrendaban de una forma tradicional estos batanes a los pelaires. Los pelaires en Estella eran muy importantes, había muchísimas familias de los gremios, todavía Estella mantiene los nombres de las calles de los gremios, de la zapatería, la calderería, donde se asentaban esas gentes que tenían una economía muy regulada del antiguo régimen, y vienen familias como la familia Modet, que tiene la casa enfrente del ayuntamiento, como otras familias que se quieren dedicar a la industria de la lana y que, por supuesto, quieren también comprar y vender porque es uno de los mejores negocios. O sea, las grandes familias, las grandes fortunas de esa época se han hecho vendiendo lana. Y ahora algunas incluso intentan dar el salto, ¿no? El salto hacia la industrialización. Y hay un proceso, hay unos ejemplos muy interesantes de industria ya muy moderna, a principios del siglo XIX, de industria textil, pero todo eso se lo va a llevar prácticamente la invasión francesa y la guerra contra los franceses. En esa lucha es la lucha por el agua. Es la lucha por la libertad del agua. El agua tiene que ser para el que la va a trabajar, el que tiene dinero, el que tiene poder, no para esos grupos colectivos que de forma colectiva arrendaban los batanes de la Iglesia. Precisamente, además, estos grupos de gran iniciativa, muy emprendedores, que quieren traer el capitalismo, no es otra cosa, son los liberales de Estella. Estella lleva fama de pueblo carlista, pero, como pasa siempre, pues se conoce menos que en Estella había un grupo liberal muy fuerte y además que incluso tuvieron momentos heroicos en defensa del liberalismo en la propia Estella, luchando contra los carlistas. Y
es verdad que en esa división que se establece en el País Vasco y que en Cataluña tiene otras facetas, pero que se parecen en gran parte también, es esa lucha entre mantener un sistema de antiguo régimen en el cual la solidaridad entre estos grupos de gremios les estaba funcionando frente a la llegada de este capital más agresivo, más emprendedor, que quiere controlar el río. El río, que como hemos dicho antes, era temible. Prácticamente el ayuntamiento, que en el antiguo régimen era propietario de trujales, molinos también, y participaba de esa economía, prácticamente tiene que dedicar dinero todos los años a la reparación de todas estas infraestructuras que el río se llevaba por delante. O sea, ya lo daban por hecho. Hasta que cada 10 años, cada 30 años llegaba la gran riada y ya destrozaba todo y la ciudad tenía que volver a surgir, ¿no? De ahí nos vamos a la ciudad industrial que es de pura especulación, como en todos los sitios, ¿no? Se crean las industrias. ¿Dónde se van a crear las industrias? Evidentemente en el río. ¿Y qué van a hacer las industrias? Pues deteriorar una gran parte del río de la ciudad. La ciudad va a tener zonas donde estaba la antigua fábrica de curtidos, incluso enfrente del Santo Sepulcro, una iglesia maravillosa, pues enfrente va a tener una fábrica con toda la química que utilizaban y el río era un estercolero. Era el sitio donde se tiraba todo. La ciudad ve crecer otras industrias, como la que fue de Agni, de lavadoras, a las afueras. Allí se crea una ciudad pequeña para los inmigrantes que venían de Andalucía, de Extremadura, y se les hace un auténtico apartheid, y todavía vive la ciudad ese fenómeno. Antes comentábamos, ¿no? Y luego igual podemos hablar algo, de cómo un sitio maravilloso para vivir todavía tiene ese estigma y ya no quiere vivir nadie allí, en lo que se ha llamado Katanga en Estella, con un nombre muy despectivo, con un nombre muy despectivo de toda esa gente que vivía allí, ¿no? En ese avance especulativo que comentábamos también, que incluso invade las zonas más altas de la ciudad, en un urbanismo contra natura, a la vez se está dando el apropiarse de las zonas más fértiles de la ciudad y de las zonas más llanas de la ciudad. Y entonces empieza una de las grandes batallas de Estella, que además es una batalla que ha unido a todos. Curiosamente, prácticamente en Estella hay unanimidad en que hay que defender los llanos, desde que se inició todo este proceso en los años 70, pero que cada cierto tiempo reiterativo, que vuelve la especulación con otras facetas, disfrazados de otras cosas, y siempre se quiere construir en los llanos, ¿no? Entonces, la ciudad lo ha defendido, pero a la vez los llanos se van quedando cada vez más pequeños, y de ahí llegamos a la situación actual. Diríamos, ¿la ciudad vive mirando al río? Pues sí, quiere mirar al río. Ha defendido con uñas y dientes los llanos. O sea, no le podemos decir tampoco a la gente de Estella, oye, vivís de espaldas al río. No. Pero es verdad que el río todavía ha sido frontera dentro de la ciudad, ha sido separación. El barrio en el que estamos ha costado mucho cruzarlo. A cualquier charla que se hacía aquí, a cualquier actividad que se hacía aquí, parece que pasar el puente del Azucarero era como una cosa, venir de la zona habitable a una zona marginal. Todo eso se está superando. Se han hecho pequeñas intervenciones. La Asociación de San Miguel hizo con un éxito tremendo un paseo pequeño por el río. Se podría haber hecho mucho mejor, pero se hizo con lo que se pudo, recuperando algunas de las losas que hacían la gente que curtía y que tenía allí los lavaderos de lanas. Se han recuperado. El éxito es tremendo, ¿no? Aunque existe siempre la discusión de el río en la ciudad es urbano o es natural, ¿no? O hasta dónde tiene que ser natural o hasta dónde tiene que ser urbano. Y ahora yo creo que la ciudad está en una discusión sobre hasta qué punto esos paseos tienen que recorrer todo el río, y tenemos pues el paseo de Larga en Pamplona, nos podemos ir a Logroño. Logroño, el cambio que ha tenido es espectacular mirando al río.
Entonces quizá está pendiente esa discusión e intentar hacerlo bien, ¿no? Que es mirar al río, que el río sea los llanos, la Chantona, que es un sitio que puede ser de paso, parece que se habla de un futuro puente, que comunique a la ciudad y que se integre, pero claro, todo eso, a ver si somos capaces de hacerlo bien. Oh, magnífico, magnífico. Mira, no había tantos años aquí cerca del Lega, pero la historia esta no la había oído así contada, muy bien. Bueno, pues ya que lo habéis hecho los tres en vuestros tiempos, vamos a hilar lo que estabas comentando, Antonio, con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las claves para, en estos momentos, defender los ríos, tanto en la parte más rural o en una ciudad como Estella, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Porque es verdad que el Ega, tanto por vuestra parte como por Estella, es un río que ha tenido estas características, es un río querido. Luego se ha hecho más o menos bien el crecimiento de la ciudad en esa parte, pero es verdad que se le quiere al río, o sea, le aprecia. Y los llanos tienen razón, es un símbolo, aunque también es verdad, como que yo también lo he visto hacerse más pequeño. No sé si hacerse más pequeño, los puentes lo han troceado un poco, ¿no? El puente nuevo, Entonces, ¿cuáles serían las claves? ¿Son los paseos que hay que hacer? ¿Es la pesca? ¿Es el baño? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el hacer que la gente valore el río? ¿Qué os parece? Tenéis un par de minutos cada uno, así que lo que queráis. Bueno, yo, desde mi perspectiva, pienso que no se trata de que la gente de Lizarra mire a su parte de río, la gente de Antzín mire a su parte de río, sino que de alguna manera la cuenca del Ega en su totalidad sea capaz de sentarse y de tomar decisiones conjuntas de lo que va a ser toda la cuenca del Ega, que al fin y al cabo van a revertir en el río, ¿no? Cualquier cosa que queramos hacer aguas arriba, como antes he dicho, va a afectar aguas abajo. Entonces, es muy importante que cuando hablamos del río, de gestionar el río, de mejorar el río, tengamos muy presente que el río no es más que la consecuencia de su cuenca. Entonces, bueno, pues tendremos que pensar qué tipo de usos del suelo queremos, qué tipo de usos de agua requieren esos usos del suelo. Esa relación es muy importante porque eso va a determinar después qué es lo que vamos a tener en el río. Antes comentaba muy bien pues qué es lo que pasaba hace unos cuantos años, no solo aquí. Bueno, yo que vengo de Guipúzcoa, pues hemos visto los ríos rojos, amarillos, verdes y de cualquier color, ¿no? Y en aquel momento se vivía realmente de espaldas al río. Las cosas han cambiado y poco a poco la gente empieza a acercarse mucho más al río, ¿no? Entonces, creo que está muy bien las actuaciones locales y son necesarias, pero quizás es necesario también un punto de partida un poquito más amplio y el reunir a todos los actores que son importantes dentro de la cuenca, y no me refiero solo a los que tienen poder de decisión, sino también a los usuarios, que somos todos los demás. Y bueno, pues ver un poco qué tipo de río queremos, con lo cual qué tipo de cuenca necesitamos para tener ese río, ¿no? Voy a dejar hablar al resto también. No, seguramente que en Navarra eso falta mucho, ¿eh? Quiero decir que incluso gentes del mismo río, de San Adrián, dudo que, lo digo San Adrián como de otros ríos cualquiera, ¿eh? Como que no tienes muy en cuenta que lo que tú estás demandando les va a afectar a los de aguas arriba, ¿no? Aquí en Ega Bizirik hicieron una fiesta estupenda con los de Lerín, una hermandad, y era un poco esto, ¿no? Reconocer que, a ver, lo que tú quieres y necesitas para tu casa, o para ti, o para tu finca, o para tal,
puede estar afectando negativamente tus exigencias a los de arriba, ¿no? Y al revés también puede ocurrir, pero aquí a menudo en Navarra piden más abajo y nadie mira arriba a lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, Juan, cuando... Yo creo que al río habría que sacarle, por así decirlo, su disfrute natural. Yo yendo muy a lo práctico, a lo que llevo mucho tiempo pensando, en Ancín tenemos una zona que se llama la Fuente del Encino, donde hay unos 10 o 12 caños, como dices tú, el acuífero vierte al río, que podía ser perfectamente, si estuviera en Estella mismo, podía ser perfectamente un biotopo. Ahí pondríamos un centro de interpretación, ahí pondríamos una protección especial, ahí pondríamos unos sitios para que los chavales vayan a estudiar, porque hay como 10 o 12 caños que conforman una acequia que a los 200 o 300 metros va al río. Entonces, si en lugar de secármelo con milongas, con justificaciones milongueras, si en lugar de secármelo X meses al año, en lugar de eso se deja que, como antiguamente, fluya, siga fluyendo el agua por ahí y siga dando origen a una flora especial, a unos tilos que no se ven alrededor, pero ahí sí porque hay, a unos ruscos, a unos bojes, a unos... Yo creo que si se respeta eso y se recupera el antiguo merendero del pueblo, que el pueblo reservó con encinas centenarias para poder, cuando no había agua por las casas, para poder ir a tomar el agua pura, el agua depurada y fresca, el antiguo merendero del pueblo, y se llevaban aquí sus meriendas, pasaban el día, hablaban al sombrío. Entonces, si se recuperara eso, pues podríamos decir que sería una forma de acercar a la gente al río y no darle ahora, como le está dando, de una forma, y perdón por los de aquí presentes, bastante urbanita, la espalda al río. Eso sería una forma. Eso sería una de las formas. Otra sería, por ejemplo, una iniciativa que en esta línea está surgiendo entre Murieta y Ancín. Hacer un paseo fluvial, respetando la naturaleza, respetando los sombríos, cuidando esos sombríos, para disfrutar, como digo, aunque sea con tu mascota, de ese paseo entre Murieta, Ancín, por todo el río, para no oír más que agua, para ver alguna trucha, para ver alguna garza, para ver alguna nutria, es decir, una de las formas sería el disfrute, por tanto en Ancín con ese posible biotopo, como en este otro paseo de Murieta, Ancín, el disfrute del río, del sombrío, de la tranquilidad, de las tardes serenas, sin demasiado calor, y protegiendo al mismo tiempo, como digo, pues la vegetación. Recuperación de un posible biotopo. Por cierto, si sabéis la dirección, me la pasáis, de alguno que pudiera dictaminar si este enclave que estoy citando de la Fuente del Encino, la Fuente de los 10 Caños, a ver si este podía ser constitutivo por su flora, por su fauna, por las fuentes otra vez vueltas, y se podía constituir un biotopo. Por cierto, si se lleva a cabo el plan director del agua, con 3 hectómetros como subvencionado, es muy posible que revirtiera esta situación actualmente catastrófica del río, de los afluentes, etcétera, etcétera. Pero si se llevan los planes de 6 hectómetros cúbicos en Mendaza, como he dicho antes, estamos en una situación crítica y crónica para siempre. Y por la codicia y por la falta de pensar y por la falta de hacer caso a la ciencia, pues habremos hecho eso, el saqueo de unos recursos hídricos de estos pueblos, que es una malísima forma. Y con esto acabo, una malísima forma de impedir la fuga rural, el despoblamiento. Si usted me empieza a despoblar el agua, lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a hacer nosotros, si es lo único que tenemos. Sí, también esto es patrimonio, ¿no? También las fuentes y los manantiales son patrimonio, que es de lo que estábamos, los ríos como patrimonio, las fuentes. Vale, pues te toca.
Yo quería comentar varias cosas. Está muy bien lo de Estella, ¿no? Que haga cosas en Estella, que decías, está muy bien que haga Ancín, pero yo estoy de acuerdo, tiene que ser el río una unidad, ¿no? Históricamente lo ha sido. La merindad de Estella está articulada por el río, o sea, prácticamente es el río Ega el que marca lo que es la merindad, ¿no? Y es el que une geográficamente una zona de montaña, de zonas llanas de la ribera, ¿no? Es el río el que la articula y además en el centro está Estella. O sea que Estella tiene un compromiso, o debería tenerlo, como merindad que ha sido siempre, de proteger toda la geografía, no solamente su ciudad, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que hay cosas que se han hecho seguramente con muy buena intención. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuando históricamente se crea a principios del siglo XX con Joaquín Costa y los regeneracionistas, era una cosa que teóricamente es impecable, ¿no? Es entender los ríos como un uno, ¿no? Porque no solamente es el Ega, es el Ebro. Pero, sin embargo, luego se han convertido en unas instituciones alejadas por ejemplo, es sorprendente cómo la Confederación viene y te cobra o te controla o de vez en cuando igual hasta te requiere y, sin embargo, las fuentes están sin registrar y sin... Y dices, pues entonces, ¿para qué queremos esa confederación? Pero es que ahora tenemos la Confederación Hidrográfica del Ebro, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos la Consejería de Navarra y tenemos la Mancomunidad. Y la Mancomunidad es la merindad, es la suma de los ayuntamientos, o debería serlo. Porque todos son instituciones que si trabajan bien, funcionan. Igual a mí me parece que hay exceso de instituciones. Pero bueno, si trabajan todas bien, funciona y tiene un sentido. Pero luego cuando resulta que la mancomunidad se comporta como una industria que quiere ganar dinero y quiere cuanta más agua vende, más dinero gana y más satisfacen... Yo no creo que esos principios estén en la mancomunidad, pero así se rige, ¿no? Estamos incumpliendo esa idea de unidad del Ebro y de unidad del Ega. Entonces, me parece que es fundamental volver otra vez a que esas instituciones recojan lo que es la idea de que los ríos son unidades y la geografía se constituye en base a esas unidades geográficas, la historia lo consolida, ¿no? Bueno, los regeneracionistas, Joaquín Costa era el regeneracionista por excelencia del 19 y en base a sus ideas se construyeron los pantanos, porque es verdad, él empujó la idea de los ríos como una unidad, pero también una idea de trasvases, ¿no? De llevar el agua donde no había agua a donde había, según él. Todo esto es déficit, así que traigamos... Así que esa idea que realmente funcionó en el sentido agrícola para muchos lugares de toda España, se pasó de frenada. Entonces, España es el país que más pantanos tiene por persona y por kilómetro cuadrado de todo el mundo. Estoy igual exagerando, pero si no está en primero, está entre el primero y el quinto. Es una exageración. Entonces, su impulso es una idea que ahora se ha quedado muy vieja, porque es Zuzendu, como es, corrijamos la mano de Dios. Esa fue su idea, ¿no? Corrijamos a Dios, vamos a llevar agua a donde Él no puso. Hoy la nueva cultura del agua no dice esto, dice sí, los ríos son un ecosistema. Entonces tenemos que recuperar su calidad y ya consideramos que hacer un pantano es una burrada y que no hay que decir que sí a todas las demandas de agua porque no son legítimas todas. Igual cuando has explicado muy bien lo de esta historia de los liberales, ¿no? Es decir, no todo, necesitamos agua para todos, pero como dicen los de la nueva cultura del agua, no para todo. No todo es legítimo y hay algunas cosas del agua que hay que pagarlas y pagarlas mucho, ¿no? Y en el uso abusivo de la agroindustria no pagan, pagamos todos, los pantanos, pero ellos no pagan. Entonces, Costa, hay que superarlo a Costa, a Joaquín Costa. Del siglo XIX, yo creo, ¿no? Principios del siglo XX con su contexto. Con su contexto, claro. Nosotros ahora hemos superado todo eso, ¿no? No, pero yo me refería sobre todo a la idea esa de la unidad de los ríos. Es verdad que la tuvieron, pero fíjate, tampoco, ni siquiera esa idea y la creación de esas instituciones nos ha funcionado, tampoco. Sí.
Vale, no sé cuánto tiempo más. Sí. Creo que has lanzado una cuestión que es importante, el tema de las necesidades y que no... Es que no todos son necesidades, algunas son apetencias. Es decir, yo no puedo poner arroz donde me dé la gana porque sé que consume mucha agua. Entonces, en todo esto que estaba yo hablando de alguna manera, establecer un diálogo a lo largo de toda la cuenca, creo que es importante en ese diálogo establecer algunas prioridades. Y quizás lo que comentaba John antes de resguardar una zona es una prioridad. Pero claro, si eso realmente es una prioridad, la consecuencia es que quizás es necesario bombear menos agua para mantener esa prioridad. Entonces, en esa balanza hay que decidir entre todos qué es lo que queremos. Si queremos mantener esa zona de manantiales, una zona de disfrute, que realmente ese también es un servicio que nos da el agua y que es muy importante para el bienestar de la gente, el que la gente se pueda reunir alrededor del río, charlar, es bienestar también. Si eso es más importante o es más importante, pues bueno, el hacer negocio de un bien que es común, que es un derecho humano y del que, bueno, pues en esa prioridad, pues eso es lo que debería de ir, yo creo que en ese diálogo entre todos, en qué cuenca queremos, qué río queremos, cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Pero ahí hay que tener en cuenta a todos los usuarios. ¿Queréis preguntar algo a alguien? Venga. En su día lo hablamos y ahora lo has citado. Había algunas cosas que quería preguntar, pero específicamente has hablado de la nueva cultura del agua. Yo te preguntaría eso, que si nos puedes explicar brevemente, de una manera coloquial, pero que lo asimilemos, que sepamos. Yo sé que hay esa tendencia en este momento, que hay un grupo en Zaragoza que está sacando adelante, pero me gustaría que me lo explicaras. Sí, en 3 palabras. La nueva cultura del agua surge en principios de los 90, surge al calor de las protestas contra los pantanos que estaban desarrollándose en el Plan Hidrológico Nacional. Muchas de ellas surgen en Zaragoza porque en Zaragoza es donde hay un plan de construir montones de pantanos en la cuenca del Ebro. Y entonces la protesta de la gente cuyos pueblos van a desaparecer, se crea una asociación Coagret, y al calor de esto están varias personas de la Universidad de Zaragoza que le dan forma teórica a esto, ¿no? a la cultura del agua. Entonces ellos dicen, hay que pasar de una vieja cultura a una nueva. ¿Cuál es la vieja? ¿Cuál es la nueva? En pocas palabras, esto de Costa era una cosa, ¿no? Es decir, esta mentalidad de que el agua es un recurso como el carbón o el petróleo, hay que superarlo. El agua, además, es mucho más, no es solo carbón, es patrimonio, es parte intrínseca de la vida. El río no es solamente agua, sino que es un ecosistema. A la vez que esta idea va entrando, en Europa se está preparando una ley que es la Directiva Marco del Agua, que se consolida el año 2000. O sea que confluyen a la vez estas ideas de que hay que darle otro valor al agua junto con la Directiva Marco del Agua en el 2000. Entonces, estas ideas viejas la defiende, por ejemplo, Pedro Arrojo, que es un economista de la Universidad de Zaragoza, diciendo: en la cultura vieja lo que se gestiona es la demanda. Ellos dicen, el Estado, las confederaciones dicen, pídanme ustedes, no, perdón, lo he dicho mal, como es el economista yo me lío. Se gestiona la oferta, de forma que decimos, pídanme porque no voy a tener en cuenta, no voy a seleccionar las demandas que hay. Agricultores de Zaragoza, agricultores de Navarra, agricultores, pidan ustedes, y yo lo que voy a hacer es saber cuánto tengo, cuántos pantanos puedo hacer y cuántos puedo ofrecer. Le llaman gestión de la oferta. Mientras que la nueva cultura dice, no todas las peticiones son legítimas, no todas debemos de atender, así que hagamos una gestión de la demanda, digamos a qué sí y a qué no. Y según eso, Pedro Arrojo establece
un uso del agua que hace 4 categorías de agua. Y dice, una es el agua vida, que es lo que necesitamos para vivir, que son, no sé, no me acuerdo, los 10 litros persona a día, lo que necesitamos para beber y para cocinar. Y también últimamente dentro de esa agua vida dice el agua de los ríos, el agua que es parte que tienen que tener los ríos para su propio funcionamiento. Luego habla de un agua social, que es la que todos consumimos, 120 litros habitante día, que es el agua que pagamos, el agua de uso doméstico, el agua que como ciudadanos del primer mundo podemos pagar y pagamos. Y para eso hace falta también infraestructuras. Y luego habla de agua negocio y agua delito. Agua negocio es la que legítimamente puede usar un agricultor y pagar por ella, legítimamente, donde los costes tienen que devolverse. Todos pagamos el pantano, pero tú vete devolviendo los costes, que es lo que no hacen. Y luego habla de un agua delito, que es la que claramente no debemos de admitir y que acabaría contaminada. Entonces, es todo un discurso que va dándole. En la Fundación FMCA, encontraréis esto así mejor explicado que lo he hecho yo brevemente. Buenas tardes, he llegado tarde, venía pensando que había otra conferencia, lo cual, pero qué casualidad, con esta conferencia tan interesante. Y a la pregunta que él hace, yo llevo más de una década, digamos, ejerciendo, militando en la nueva cultura del agua a un nivel poco, pero consciente. Porque soy profesora de secundaria y porque ya hace más de una década que aquí en Estella, mi prólogo, yo soy muy mala para recordar los nombres, que venía de Zaragoza. Javier Martínez Gil habría sido. O Pedro Arrojo, los dos. Ha dado más de una conferencia. Sí. Sí. Entonces, claro, cuando ya habla de este hombre hace ya más de una década, sí. Pues te conciencia a un nivel pues de lo que es el agua. Casi todo, como lo has definido, casi no la sacamos nunca de lo que es un recurso o un producto. Y el agua vida, por encima de todo, claro, estamos tan acostumbrados a adorar a otros dioses que no vemos el dios principal. Tiene que estar relacionada la nueva cultura del agua con un cambio de muchas nuevas culturas. Y es la conciencia plena de lo importante que es el agua, que es la sangre del planeta. Si miráramos hacia unas defensas o unos cuidados verdaderos o hacia donde tendrían que ir, pues realmente estaríamos velando en la misma dirección, en la que piden otras situaciones de cuidado del planeta. El agua es que tiene tantos valores que haberla reducido tanto a un producto de consumo y económico es la gran trampa, porque es que sin agua no hay absolutamente nada. Somos más del 70% de nuestro cuerpo es agua y el agua que mearon nuestros abuelos, después de años algunos, la estamos consumiendo nosotros. El agua es más que patrimonio, ¿no? Entonces, claro, la nueva cultura no se puede resumir en dos palabras, ¿no? Yo estuve en el foro, se hicieron foros durante un año, luego las últimas exposiciones de Zaragoza también fue en torno al agua. He estado con alumnas participando en un foro de Zaragoza, invitadas. Cristina Cunillos, que ha sido directora del instituto, y yo, nos hemos vinculado y hemos seguido en alguna medida manteniendo eso como una temática fundamental y transversal. Yo siempre hay un trimestre que los alumnos van a ir al río, van a ver el agua, van a sentir el agua, van a jugar con el agua y van a disfrutar como lo que es, como el gran ser vivo que nos da la vida a todos. Y bueno, pues de ahí, claro, puede parecer muy místico, pero claro, estamos encerrados en mucha materia vana, ¿no? para entender. Entonces, tendría que ser tan bueno y tan clarividente entender y ir hacia una nueva cultura del agua, porque es que si no, y luego, claro, el tema de las posesiones. El
tema de la privatización. O sea, yo veo y deseo que haya una ley universal en la que no se pueda privatizar ninguna fuente de agua. Y se están privatizando las fuentes de agua, bueno, se están privatizando sistemas como la Comunidad de Madrid, ¿no?, que se privatizó cuando ya era rentabilísima, ¿no? Para quien la compraba. Cuestiones de ese tipo son graves, tan graves, tan graves, tan graves que, claro, bueno, la audiencia ante estas cosas de tanto interés. De hecho, yo no sabía que estaba esta charla, esta conferencia. No somos muy... Pero bueno, pues la cultura del agua me parece clave, me parece clave. Una de las cosas que, claro, que se ha confundido es que hace falta ahorrar agua, ¿no? Esta cultura de que hay que ahorrar sí que ha calado en la gente, pero por desgracia no sé si hay algún precedente histórico que haya hecho lo mismo, ¿no? El ahorro en los sistemas agroindustriales que se han puesto en marcha han ahorrado agua por hectárea, es decir, todos los pajarillos como los pajaricos, todos los sistemas de riego que ahorran agua se han puesto en marcha. Sin embargo, en los ríos no se ha reflejado ninguna mejora, al contrario. ¿Por qué? En este momento, y los últimos años y en el futuro, la previsión de aumento de hectáreas de regadío es enorme en toda la cuenca del Ebro, también en otras, ¿eh? Así que están abocados los sistemas naturales a estar cada vez más degradados. Ya ocurre con el Tajo, con consecuencias muy graves entre las dos comunidades, en Andalucía y en el Ebro. Así que es un tema muy complejo y quizás por su complejidad se nos hurta un poco a los normales, ¿no? Bueno, que si queréis os pongo otra preguntilla para cerrar, ¿o queréis hablar? Yo Sí, solo quería comentarte que está muy bien, me parece una idea estupenda eso de llevar a los chavales que vean el río, que lo sientan, aquello que decía Martínez Gil de la fluviofelicidad. Es muy importante, está muy ligado a aquello que os comentaba antes del bienestar del río y tal. Pero no nos olvidemos que el agua no está solo en el río, que fuera del río, todo lo que está fuera del río también es agua. Y está muy ligado a lo que ahora mismo estaba diciendo Julia, de que pues, el regadío, los bosques, todo lo que vemos fuera también es agua. Y eso es importante. El agua no está solo en el río. De hecho, el agua termina en el río, pero viene de esas arterias, hay que alimentarlas y se alimentan del resto del territorio. Y eso es lo que... Trabajar el territorio es trabajar el agua. Y ese concepto del agua, que cuando pensamos en el agua, es el agua que viene en la tubería, eso hay que cambiarlo y no. Realmente, si queremos gestionar el agua, hay que gestionar todo el territorio, con vistas al agua. Sí, es muy fácil. O sea, es que todo tiene conexión. Es muy fácil. Yo te preguntas si, o sea, en las instituciones, por ejemplo, de Zaragoza, no ha hecho estos discursos, esta cultura que se promulgó, no ha hecho eco, se ha retrocedido, No. Es paradójico porque en algunos, o sea, hay gente en la Che, tanto a nivel técnico como incluso político, que están en esta línea. Y ha habido incluso alguna ministra comprometida con esto. Os quiero recordar a una que, no me acuerdo, su nombre no me acuerdo, era en ese momento mujer de Borrell, y era era ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pues una mujer que empatizaba con esto, teniendo en cuenta que su marido fue el que inició el pantano de Itoiz. Sin embargo, o sea, hay personas y momentos que han entrado. Lo que pasa es que la maquinaria es terrible y la otra es el dinero. Nuestro Joaquín del Valle, que era un geólogo que fue un geólogo de aquí, de Navarra,
que apoyó mucho la lucha contra Itoiz, quizás fue la única persona de renombre técnico que la apoyó, decía claramente, dice, es que si tú quieres organizar, nos decía él, si quieres organizar el tráfico en España y dejas esto en manos de una empresa que hace aparcamientos, ¿qué crees que va a hacer para organizar el tráfico? Pues millones de aparcamientos, es evidente. Dice, pues le ocurre lo mismo con el agua. Si tú dejas el agua en manos, la gestión del agua en manos de empresas del cemento, ¿qué van a hacer? Pantanos. O sea, esas conexiones son las que no se han roto y las que están detrás de, en este caso, por ejemplo, de Yesa, ¿no? De la inutilidad de Yesa y también de los trasvases y en este momento, además de esa, está la agroindustria y la ganadería industrial también, con unos consumos de agua increíbles. Bueno, os iba a decir esto, para acabar, si queríais, ¿cuáles son los que, como historiador, como urbanista también, como técnica, que igual ya lo has avanzado, ¿cuáles serían los puntos principales de dificultad en este caso, ¿no? De peligro, qué habría que hacer para definitivamente para tomar un camino un poco mejor en la defensa y en del río? Sí, brevemente, para cerrar. Yo creo que eso es encontrar equilibrios entre lo que es el disfrute del río, el crecimiento de la ciudad y que haya unos consensos, porque una de las cosas que igual llama más la atención en el fenómeno de Estella, lo comentaba antes, nadie se manifiesta en contra de los llanos, pero luego, sin embargo, las estructuras, que pasa un poco parecido con estas estructuras que estamos diciendo, ¿no? La Mancomunidad es una asociación una agrupación de ayuntamientos. Seguramente que cada ayuntamiento por separado está en contra de que se explote el agua de forma tan irracional, pero sin embargo luego cuando la institución trabaja lo hace y luego ya vienen las luchas de poder o hazme una tubería a mí y me callo, ¿no? O lo que sea. En la ciudad pasa un poco por el estilo, o sea, hay cosas que parece que es un consenso. Yo creo que el río lo queremos, hemos luchado por él, hemos luchado de una forma dura, hemos defendido el parque de los llanos, se ha creado un plan especial, pero siempre está en peligro. Entonces, habría que buscar unos consensos, habría que buscar unas herramientas y unos equilibrios en los que quede claro lo que se puede hacer, no se puede hacer, dónde se puede hacer. Y pues porque evidentemente pues habrá que seguir haciendo viviendas, pero habrá que hacerlas en los sitios adecuados, con una racionalidad, o me imagino que con los ríos nos pasará algo igual. Yo quería comentar una cosa y te paso la palabra para que nos la comentes, porque yo tenía un compañero que era de la Nueva Cultura del Agua y él es riojano y es una de las personas que en La Rioja tienen más predicamento. Y cuando hablaban de que Viana va a llevar, yo además he sido profesor en Viana y le quiero mucho a Viana, pero cuando se hablaba, es que Viana va a llevar el agua, o San Adrián que la quiere para las industrias agroalimentarias, para muchas cosas. Y él decía, pero si tienen el Ebro, ¿por qué quieren coger el agua de Ancín? Y los pozos. ¿Por qué? Porque el Ebro está contaminado. Pues no contaminemos el Ebro. Claro. Por la calidad del agua. Claro, sí. Pero otra vez nos estamos olvidando de los que viven arriba, que también necesitan ese agua, ¿no? Y bueno, yo creo que en esto de que habéis comentado antes, ¿no? Es que quiero poner un parque temático de tal y necesito agua. Ah, bueno, no te preocupes, que te llevamos agua del Pirineo, que allí total tienen un montón. Claro, bueno, pues ahí está, ¿no? Un poco las prioridades, lo que hemos estado hablando, el consenso, quizás el carrisqueta, el diálogo entre unos y otros para realmente conocer, vale, tus necesidades pueden ser tus naranjas, pero mis necesidades son estas otras. Entonces tú entiendes que para cubrir eso que para ti es una necesidad,
yo tengo que quedarme sin cubrir las mías, ¿no? Entonces, un diálogo quizás un poco más extendido entre todas las partes quizás podría ayudar, pero es verdad que es difícil. Haber tantas instituciones, como tú decías, y en esas instituciones ese diálogo lo deberían de impulsar esas instituciones, ¿no? Empezando desde ahí y teniendo en cuenta al resto de la gente. Y, sin embargo, parece que no termina de funcionar del todo. Pero, bueno, creo que ya hemos comentado un poco, ¿no? El priorizar, pero priorizar en un espacio amplio, llegar a consensos, diálogo. Juan, ¿ves este asunto como un diálogo posible? No, porque nunca hemos tenido la oportunidad de hablar con Mancomunidad, de exponer nuestros puntos de vista, nuestros estudios, nuestras conclusiones más o menos científicas. Nunca hemos tenido la oportunidad. Bueno, cuando se hizo cara al plan director del ciclo integral del agua, se hizo aquel montaje de pues no sé, participación ciudadana, sí, que vinimos, pues allí pues tampoco se dio ese diálogo, tampoco fue una exposición, si quieres, científica. La verdad es que luego se reflejó en el Parlamento, porque hubo partidos que defendieron aquellas posiciones, aquellas conclusiones nuestras, y se hizo una votación y esto salió adelante, salió aprobado en el Parlamento al final de la legislatura. Pero luego al poco tiempo nos enteramos que del Parlamento, mejor dicho, de alguna institución del gobierno navarro, lo que había ido y lo que llegaba a Chebro era otro plan totalmente diferente, con lo cual, como he dicho antes, esto se quedó en papel mojado. Fue la primera, diríamos, señal de que alguna artimaña se estaba cociendo por allí. Eso por una parte. Y por otra parte, pues nosotros siempre hemos intentado hablar de esto, ir con los parlamentarios, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, pues también hemos pedido hablar con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ante toda esta problemática y no nos ha recibido. Y lo único que hemos visto, que el único diálogo que existe está entre Mancomunidad y el Gobierno de Navarra, donde hay una connivencia bastante fuerte. Ya solo nos falta que ahora que tiene que decidir en el plan hidrológico, que tiene que decidir Chebro, ya la connivencia sea de Chebro, Gobierno de Navarra y Montejurra. Pues, señores, nuestras fuentes se habrán secado y la Bardena habrá a lo mejor avanzado algunos kilómetros más. Pues sí, tienen obligación de permitir de hacer que la gente participe, pero luego no tienen obligación de llevar esos acuerdos a ejecutiva, ¿no? Y este es un poco el engaño, sí. Bueno, pues algún comentario desde la platea. Lo dejamos aquí, entonces. Pues gracias por los que habéis estado escuchándonos esta cosa y que viva el EGA, desde arriba hasta abajo. Esto indica que la gente no lo ve como problema esto. No lo ve como problema cruciante, la cuestión del agua. ¿Que no lo ven? ¿No lo ven? Mira. Sí lo ven, sí. Muchas de la ventana de fotos para carteles, hay una foto antigua de una brigada. Una nevada es esta. Nevadas y riadas. Esta es la placica esta de aquí al lado. Aquí estamos. Sí. ¿Este es qué puente? Ah, sí. La estación. Toquita. Esto sí que es riada, ¿eh? Sí. Fíjate, ahí está ahí.
Esta creo que es esta. Mira. ¡Hola! ¿Eso qué es? ¿La calle Mayor? Con una barca. Sí que nieva, ¿no? O nevaba. Llevaba, ¿verdad? Nevaba, ¿no? Ya no nieva. Mira qué bonito. En las fotos se ve que el agua está muy presente en la historia. ¿eh? Está el río, están las fuentes, están las inundaciones, la nieve. Mira, este es el... Ese es la azucarera. que está a punto de pasarle por encima. Punto a punto. Elche, claro. ¿Y esto? No lo veo. Un molino antiguo. Qué bonito. Molino. ¿Y esto? Greba una. Una. Venga, Nick. Para ir, es que para. Y Sara, Betty greba. Bueno, repikatzen ari da.